el sol de julio abrasaba el pequeño pueblo de Arroyo Seco, en el norte de México, su calor una fuerza tangible que reverberaba sobre el pavimento agrietado de la vieja gasolinera de la carretera 45, donde la camioneta Ford F-100 de 1968 de Elías Torres descansaba como un vestigio de otra era. Su rojo vibrante ahora un mosaico de óxido y gloria desvaída. Elías, de 82 años, ajustó su gastada gorra de veterano, el emblema bordado de su servicio en la Guerra de las Sombras de los 70 apenas legible tras décadas de uso. Sus manos, que alguna vez guiaron un rifle con precisión en las selvas de la Sierra Madre, ahora temblaban por el peso del tiempo, no del miedo, mientras descendía con cuidado del asiento del conductor. Su cadera derecha, marcada por una explosión de granada en el 73, protestaba con cada paso, un recordatorio de batallas libradas en lugares que la mayoría en este pueblo no podría ubicar en un mapa. La gasolinera, con su pintura descascarada y un letrero de neón que parpadeaba intermitentemente, era un reflejo de Arroyo Seco, cansada, ignorada, pero obstinadamente resistente, como Elías, quien se dirigía al surtidor con una determinación silenciosa, no arrogancia, su camisa de franela descolorida pegada al cuerpo bajo el calor opresivo. En el borde del terreno, un grupo de jóvenes motociclistas, vestidos con chamarras de cuero, descansaba contra sus motos relucientes, sus risas cortando el silencio como un cuchillo, sus tatuajes una declaración audaz de una rebeldía que nunca habían ganado. Al acercarse Elías al surtidor, sus miradas se clavaron en él, viendo no a un hombre, sino a un blanco fácil en un mundo que lo había dejado atrás. «Mira esa chatarra», gritó uno de ellos, un tipo flaco con la cabeza rapada y un tatuaje de calavera en el cuello, su voz cargada de burla. «Apuesto que no se ha movido desde que había dinosaurios». Elías no respondió, su mirada fija en el surtidor mientras insertaba la manguera con la precisión del hábito, pero las palabras dolieron, no por ser ciertas, sino porque reflejaban una verdad más profunda. Era invisible para estos hombres, una reliquia a sus ojos, como lo era para la mayoría de Arroyo Seco, donde los sacrificios de hombres como él eran notas al pie en un libro de historia que nadie leía. Dentro de la gasolinera, una joven cajera con audífonos apenas lo miró mientras pagaba por la gasolina y un chicle, su indiferencia una confirmación silenciosa de su presencia desvanecida. Al regresar al surtidor, el olor a gasolina mezclado con el aire cálido, notó al motociclista flaco acercándose, sus botas raspando el pavimento con intención, el hedor a cerveza rancia y aceite de motor siguiéndolo como una sombra. «Apuesto que esta camioneta ni arranca la mitad del tiempo», se mofó, pasando un dedo por el capó abollado, dejando una marca en el polvo. Elías levantó la vista, sus ojos grises encontrándose con los del joven con una claridad que alguna vez detectó enemigos en lluvias monzónicas. «Me lleva a donde necesito», dijo simplemente, su voz firme, sin provocación, pero el motociclista, ansioso por una reacción, se acercó más, su tono afilado. «Esto no es un museo, abuelo, mueve tu chatarra antes de que lo haga por ti». Los otros se unieron, formando un círculo suelto alrededor de Elías, sus risas un arma. Mientras Elías giraba para guardar la manguera, uno de ellos, un hombre robusto con corte militar, pateó la lata de gasolina de su mano, haciéndola deslizarse por el pavimento, el combustible derramándose en las grietas. Antes de que Elías pudiera reaccionar, el flaco lo empujó, un empellón cruel que lo hizo caer al suelo, sus palmas raspando la superficie áspera, su cadera gritando de dolor mientras una punzada atravesaba su cuerpo, estrellas destellando en su visión. Las risas de los motociclistas crecieron como una tormenta, un sonido tan ajeno al compañerismo que había conocido en las selvas, donde los hombres luchaban y morían unos por otros sin pensarlo dos veces. Tendido allí, Elías no sintió derrota, sino una profunda tristeza, no por él, sino por el mundo por el que había luchado, un mundo donde la indiferencia era la norma, donde una mujer surtiendo gasolina miró y luego desvió la vista, donde un repartidor fingió no ver, donde la cajera dentro de la gasolinera seguía en su celular como si nada hubiera pasado. En ese momento, Elías comprendió el verdadero costo de su servicio, no las heridas, no las pesadillas, sino la certeza de que las libertades por las que sangró permitían que la gente pasara de largo ante un hombre caído sin mirar atrás. Lentamente, se levantó, sus movimientos deliberados, una fina línea de sangre goteando de un corte en su frente, manchando el pavimento como una acusación silenciosa. Al ponerse de pie, los motociclistas retrocedieron, sus risas desvaneciéndose, decepcionados por su negativa a quebrarse. Elías subió a su camioneta, el motor rugiendo con un gruñido obstinado, y se alejó, el eco de sus burlas persistiendo como un regusto amargo. Se dirigió a las afueras del pueblo, hacia un pequeño taller mecánico que alguna vez regentó un hombre llamado Carlos, quien reparaba su camioneta sin juzgarlo,
pero Carlos se había jubilado, y su sobrino, un joven delgado llamado Javier, lo recibió con un gesto despectivo. «Ya no trabajamos en reliquias como esa, es difícil encontrar refacciones», dijo con tono cortante. Elías asintió, aceptando el rechazo con la misma dignidad silenciosa que lo había sostenido a través de innumerables negativas a lo largo de los años. Mientras conducía, el dolor en su cadera se convirtió en un latido sordo, los recuerdos inundándolo como una marea, las selvas donde cargó a un camarada herido 5 kilómetros por territorio enemigo, las noches en trincheras con la lluvia empapando sus botas, las cartas que escribió a su esposa, prometiendo regresar, una promesa que cumplió, aunque el hombre que volvió no era el mismo que partió. Estacionó en la plaza central de Arroyo Seco, un espacio modesto con una fuente seca desde hacía años, y se sentó en una banca bajo un frondoso mezquite, sus hojas susurrando en la brisa. De su cartera, sacó una fotografía, sus bordes gastados por años de manipulación, 8 hombres en uniformes frente a un helicóptero, sus sonrisas un testimonio de supervivencia. En el reverso, con tinta desvaída, las palabras Escuadrón Halcón, 1973, sobrevivientes de la Sierra Madre, un recuerdo de un tiempo cuando la lealtad lo era todo, cuando nadie se quedaba atrás. Detrás de la foto había una tarjeta que no había tocado en más de 50 años, un número escrito con letra precisa, contacto de emergencia, Escuadrón Halcón, División 72, una línea de salvación que nunca usó, ni tras la muerte de su esposa, ni tras la pérdida de su hijo por las drogas, ni en las décadas de soledad que siguieron, porque el orgullo, o tal vez la terquedad, lo mantuvo en silencio. Pero hoy, algo había cambiado, una grieta en la base de su creencia de que podía cargar con esto solo. Con dedos temblorosos, marcó el número en su viejo celular de tapa, esperando nada, esperando una línea muerta, pero sonó, 1, 2 veces, y luego una voz respondió, firme y profesional, código de verificación. Elías, con voz estable a pesar de los años, respondió, Halcón 72 Bravo, Elías Torres. Tras una breve pausa, la voz regresó, espere confirmación, Sargento Torres. Momentos después, otra voz, más vieja, áspera con el peso del mando, se escuchó, Elías Torres, ha pasado demasiado tiempo. Al oír la voz del coronel Marcos Estrada, un hombre con quien no hablaba desde la guerra, Elías sintió un calor que no había conocido en años. Necesito al equipo, coronel, dijo, y sin dudar, la respuesta llegó, la ayuda está en camino. A lo largo de 3 estados, la llamada se extendió, alcanzando a hombres que habían cambiado sus uniformes por vidas civiles, hombres de 70 y 80 años que habían formado familias, enfrentado nuevas batallas, pero nunca olvidaron el lazo forjado en el crisol de la guerra. En un suburbio tranquilo de Chihuahua, el capitán retirado Daniel Hernández sacó una bolsa táctica polvorienta del ático, su esposa observándolo en silencio mientras se preparaba para partir. En una finca en Durango, el exteniente Jacobo Morales canceló un asado familiar, sus nietos confundidos pero su resolución intacta. En una casa de retiro en Sonora, el doctor Nicolás Esparza, antiguo médico del equipo, empacó un botiquín con la misma precisión que usaba en el campo. Desde distintos rincones del país, convergieron en Arroyo Seco, impulsados por una lealtad que el tiempo no pudo erosionar. En la plaza, Elías seguía en la banca, el corte en su frente secándose, el dolor en su cadera un zumbido distante, sus ojos entrecerrados en un descanso que nunca era sueño, un hábito de años de mantenerse alerta en territorio hostil. Al caer la tarde, los motociclistas llegaron a la plaza, sus motores rugiendo con una amenaza deliberada, sus acrobacias cerca del parque infantil ahuyentando a las pocas familias presentes, pero aún no habían notado a Elías, quien permanecía inmóvil, una estatua esculpida de memoria y resistencia, esperando con la paciencia de un hombre que alguna vez pasó horas en emboscada bajo fuego enemigo. A las 10:48 de la noche del 14 de mayo de 2025, el primer SUV negro entró en la plaza, sus placas oficiales brillando bajo las luces, seguido por un segundo, un tercero, un cuarto, cada vehículo moviéndose con una precisión que hablaba de décadas de entrenamiento, sus emblemas de la bandera mexicana sutiles pero inconfundibles. Formaron un perímetro alrededor de la plaza central, un patrón de contención que Elías reconoció al instante, uno que había ayudado a diseñar en operaciones encubiertas en la sierra. Cuando las puertas se abrieron al unísono, los hombres que salieron no eran los jóvenes soldados de la Sierra Madre, sino sus secos, canosos y curtidos, pero con un propósito inquebrantable, cada uno vistiendo una camiseta negra con el insignia de la División 72, un símbolo de una hermandad que nunca se desvaneció. El coronel Estrada alcanzó a Elías primero, sus rodillas crujiendo al arrodillarse junto a la banca, un gesto de respeto que silenció la plaza.
Sargento Torres, Escuadrón Halcón reportándose como se ordenó, dijo, su voz firme. Elías, por primera vez ese día, sintió aligerarse el peso de su soledad. No todos tenían que venir, murmuró, y Jacobo Morales, a un lado de Estrada, respondió, todos o ninguno. Siempre ha sido así. El doctor Esparza, con manos aún firmes a pesar de su edad, examinó las heridas de Elías. Su toque gentil pero seguro. ¿Quién te hizo esto?, preguntó, su tono tranquilo pero con un filo que hizo el aire más pesado. Elías señaló a los motociclistas, que ahora estaban inmóviles, su arrogancia evaporándose al comprender la gravedad de lo que ocurría. Estrada se levantó, enfrentando a los motociclistas, su postura calma pero sus ojos fríos. Estos hombres agredieron al recipiente de la medalla al valor, Sargento Elías Torres anunció, su voz resonando en la plaza. Un murmullo recorrió a la pequeña multitud que se había reunido, atraída por los SV versus. Mientras los celulares grababan, el motociclista flaco, su confianza rota, balbuceó, solo es un viejo. No sabíamos. Pero Daniel Hernández adelantó, quitándose su propia medalla al valor del cuello, mostrándola a todos. En 1973, Elías Torres lideró una misión en la Sierra Madre que salvó a 16 prisioneros. Contuvo a un pelotón enemigo él solo, herido 4 veces, para asegurar que su equipo llegara a la extracción. Yo fui uno de esos hombres, dijo. El murmullo de la multitud creció en una ola de admiración, algunos quitándose los sombreros, otros susurrando palabras de respeto. Los motociclistas, ahora conscientes del hombre al que habían agraviado, retrocedieron. El rostro del líder pálido, sus manos temblando mientras murmuraba, no queríamos hacer daño. Pero la mirada de Estrada no se suavizó. Querían humillar a un hombre que lo arriesgó todo por este país, un hombre que merecía más que su crueldad. En ese momento, una joven llamada Clara, una mesera local que paseaba a su perro, se acercó a Elías, sus ojos llenos de lágrimas. Mi papá estuvo en Chiapas en los 90, siempre decía que los verdaderos héroes no hablan de ello. Lo siento mucho por lo que te pasó, dijo. Elías, con voz suave, respondió, dile a tu papá que tiene razón, y gracias. El pequeño acto de bondad de Clara encendió un cambio en Arroyo Seco, mientras más pobladores se acercaban, ofreciendo palabras de apoyo, su vergüenza por su indiferencia previa alimentando una nueva determinación. A la mañana siguiente, la noticia del incidente se había propagado. Primero por publicaciones en redes sociales, donde el vídeo de Clara obtuvo 1 millón de vistas en horas. Luego por medios locales con titulares como Héroe olvidado honrado tras agresión en gasolinera. La alcaldesa del pueblo, una mujer pragmática llamada Elena Hurtado, organizó una ceremonia improvisada en el centro comunitario de Arroyo Seco, un edificio de ladrillo que no había visto tal multitud en años, sus sillas plegables llenas de residentes, veteranos y algunos reporteros de ciudades cercanas, todos ansiosos por conocer la historia de Elías Torres, el hombre que había vivido entre ellos por décadas, invisible, no celebrado, hasta ahora. Elías, sentado en primera fila, incómodo con la atención, estaba rodeado por su equipo, su presencia un escudo contra el peso de los reflectores. La alcaldesa Hurtado habló con una sinceridad que atravesó el salón. Por 50 años, Elías Torres ha caminado nuestras calles, cortado su propio césped, compartido historias con nuestros niños en la biblioteca, y nunca supimos del héroe entre nosotros. Hoy corregimos ese error. Cuando llegó el turno de Elías de hablar, se levantó lentamente, su gorra aún puesta, su voz firme pero baja. No llamé a mi equipo por reconocimiento. Los llamé porque necesitaba recordar un tiempo cuando nos apoyábamos unos a otros, cuando nadie se quedaba atrás. No pido su alabanza, pido que miren a los que están a su alrededor, los que luchan en silencio, los que sirvieron calladamente, y los vean, porque sus historias importan. El salón quedó en silencio, sus palabras un espejo para un pueblo que había olvidado mirar. Una niña de no más de 10 años se soltó de su madre, un cempasúchil en la mano, y se acercó a Elías. Su voz pequeña pero clara, mi abuelito dice que eres un héroe, él también estuvo en el ejército. Le dio la flor, que Elías aceptó con un asentimiento. Tu abuelito también es un héroe, pequeña, dijo, y el gesto inspiró a otros, mientras familias, veteranos y hasta los motociclistas, que llegaron a la ceremonia con nueva humildad, se acercaban. El flaco, con voz temblorosa, dijo, estuvimos mal, señor, nuestro club quiere enmendarlo, cuidaremos la plaza. Ayudaremos a los veteranos del pueblo, lo que necesite. Elías, viendo la sinceridad en los ojos del joven, asintió,
Enmienden siendo mejores, eso es todo lo que pido. En ese momento, la redención echó raíces, no solo para los motociclistas, sino para Arroyo Seco, que se comprometió a construir un pequeño monumento en la plaza, con la inscripción El valor perdura. Honren a quienes sirven, un tributo no solo a Elías, sino a todos los veteranos que regresaron a vidas tranquilas. Sus sacrificios invisibles hasta que una crisis reveló su verdad. Mientras la ceremonia terminaba, un mecánico local llamado Tomás, que vio las noticias, se acercó a el Bayou Ferintory Store de Ford F-100 at no cost. Es lo menos que puedo hacer, dijo, y Elías, por primera vez en años, sintió el calor de la comunidad, un calor que pensó perdido en el tiempo. Al prepararse para irse, pegó una pequeña calcomanía en la defensa de su camioneta. Veterano de la Guerra de las Sombras, una declaración silenciosa de una verdad que ya no sentía necesidad de ocultar. El coronel Estrada, a su lado, puso una mano en su hombro. ¿Estás bien, Elías?, preguntó, y Elías, mirando al pueblo que finalmente lo vio, respondió, ahora sí. A veces hace falta caer para levantarse más alto. Estrada sonrió, nunca caíste, solo olvidamos saludarte. Mientras el escuadrón halcón se reunía para un último abrazo, su vínculo tan fuerte como en las selvas de la Sierra Madre, Elías manejó a casa bajo un cielo teñido con los colores del ocaso, ya no una sombra, sino un faro. Un recordatorio de que el valor no se desvanece, espera ser reconocido. Y en cada héroe silencioso hay una historia que vale la pena contar, un legado que vale la pena honrar, una vida que vale la pena ver.